Señal directa. 7 de la mañana con 44 minutos. Saludamos como todos los lunes en la línea telefónica al doctor Roberto Castelán y ya está preparado con su comentario. Doctor, qué gusto saludarle y escucharle. Muy buenos días. ¿Qué tal, Belén? El gusto es mío. Muy buenos días, Sonia Serrano. Muy buenos días a todo el auditorio de radio y televisión, del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Espero tengan un excelente inicio de semana y ya más acostumbrados a el nuevo horario de verano. Leía en estos días una encuesta de un semanario local que preguntaba a sus lectores, a los encuestados, si confiarían las llaves de su casa al gobernador. Es decir, la pregunta más o menos decía, si usted va a ausentarse de su casa por algunos días, ¿le dejaría las llaves al gobernador así para que le eche un ojito, como le hacemos muchas veces con los vecinos, ¿no? Y le encargamos, le dejamos la llave por si sucede cualquier cosa. La respuesta fue no. 7 de cada 10 encuestados dijeron no, o sea, yo no le puedo dejar la llave de mi casa al gobernador. Yo me pregunto, ¿cuáles serían los motivos de desconfianza hacia el gobernador? Pues se ve buena persona, se ve que no va a hacernos ningún daño, no va a organizar una fiesta terrible ahí en la casa. ¿Cuáles son los motivos de esta desconfianza de que las personas en Jalisco, 7 de cada 10, digan no podemos dejarle las llaves de nuestra casa al gobernador? Yo creo que hay dos razones muy importantes que se han venido dando en estos meses, en el tiempo que tiene el gobernador a cargo del Estado. La primera es la evidente incapacidad para contener los delitos. O sea, él no puede contener, o sea, no va a ser alguien que detenga un delito en la casa. Como hemos visto, o sea, no está haciendo las cosas bien para ello, pero además hay otra cosa muy importante. Siempre busca mentir y desacreditar con el manejo de cifras. Nosotros lo estamos viendo como todo va al alza, todo tipo de feminicidios, de homicidios, de desapariciones, son delitos, lo he repetido varias veces en este mismo espacio, que se están convirtiendo tan comunes que están desapareciendo, que ya no se ven, que ya no hay una percepción del mismo ciudadano de los delitos. Y a esto, o no hay una alarma más que una percepción, y a esto obviamente contribuye ese manejo de cifras, ahora en buena medida avalada hasta cierto punto por el gobierno federal, en donde al parecer, pues los ciudadanos están exagerando con los niveles de violencia que hay en Jalisco, ¿no? Yo he señalado también en este espacio que siempre ha existido en el manejo de cifras una manipulación de la realidad, con la intención de que exista un cambio de percepción, no de la misma realidad, de los ciudadanos frente al delito. Entonces yo creo que el primer elemento, lo primero que está con lo que el gobernador genera desconfianza es su incapacidad, por un lado, y su manipulación para ocultar esa incapacidad. El gobernador no nos va a decir la verdad de lo que pasó en nuestra casa, siguiendo este ejemplo, si le dejáramos las llaves de la casa en nuestra ausencia, no nos va a decir, no vamos a confiar en él si hubo algún problema y él nos da una versión. ¿Por qué? Porque vamos a pensar que fue una versión completamente manipulada, fue una versión puesta a modo para que el descuido que él pudo haber cometido no se viera tan grave, ¿no? Tampoco nos genera confianza con el que podríamos llamar registro de daños. Tenemos nosotros el registro de las personas desaparecidas, que también es un registro que no sirve en gran medida para los trabajos que se tienen que hacer en esta dolorosa lucha de encontrar a las personas que están desaparecidas. Entonces, el primer punto grande de desconfianza, pues es esa incapacidad y manipulación de cifras y de datos para ocultar su propia incapacidad. El
segundo, yo creo que el segundo motivo de esta desconfianza es que los jaliscienses vemos a él mismo, no lo vemos con mucha confianza. Si se preguntara sobre el nivel de honestidad que plantea el gobernador, yo creo que también lo veríamos como muy bajo. ¿Por qué? Porque hay jaliscienses que pensamos que él mismo está involucrado en posible comisión de delitos o de un delito. Y me voy a referir específicamente a la muy sonada licitación de maquinarias para la famosa refundación en marcha. Siento que este problema se está manejando como un posible problema de conflicto de interés, y yo creo que aquí no es para nada un problema de conflicto de interés, no es un problema en donde alguien trató más o menos de aprovechar su cargo o no se dio cuenta que una secretaria trabajaba para la empresa de a quien le están comprando. No es un delito menor, no es un problema menor, no es un conflicto menor, es un conflicto de interés, como se le llama, sino que es un enorme acto de corrupción desde el Estado. Y esto es muy importante porque yo creo que si el caso se estuviera dando, por ejemplo, en los Estados Unidos, se estaría hablando de una conspiración del mismo Estado en contra del pueblo de Jalisco, porque los datos que nos ha estado presentando Sonia, sobre todo, no son datos aislados, no son casualidades, no son chirapazos o como podríamos llamarle. Si lo seguimos, es una perfecta línea de cómo estableces toda una estrategia para beneficiarte a ti y beneficiar a un próximo. ¿Cuál es tu beneficio? ¿Cuál sería el beneficio principal del gobernador del estado? Pues obviamente obtener cierto tipo de ganancias para su candidatura hacia la presidencia de la República. Todos sabemos que esas candidaturas son exageradamente costosas y es muy difícil que un personaje político se libre de buscar la manera de financiarse de ese tipo de financiamientos que podríamos considerar inclusive ilegal para llevar a cabo este tipo de campaña. Por eso digo que no es un simple problema de conflicto de interés que pasa ahí al área de la Contraloría para ver en dónde hay algo mal hecho y que se repita, sino que hay toda una estructura, ni siquiera compleja, sino al contrario, muy elemental, en donde el mismo gobernador del estado planea un acto de gran corrupción, porque vemos más o menos quiénes son los actores. Los actores se presentan en un acto y se presentan así tal cual vía televisión, en un acto que parecía muy banal, un gobernador con un diputado y una diputada y sus amistades a quienes les regalan boletos para asistir a un partido de básquetbol. Él participa en el poder ejecutivo con el gobernador, el poder legislativo, que es una diputada que, como hemos visto en otras ocasiones, opera al interior del Congreso del Estado para sacar las iniciativas del gobernador. También un empresario que mantiene una amistad con el gobernador y con la diputada y que nada tiene que ver su negocio con el negocio de la maquinaria. Como vemos, es una trama, insisto, nada compleja, pero que no tiene nada que ver con el beneficio del desarrollo de los habitantes de Jalisco. Y eso, quienes vivimos en Jalisco, lo vemos por supuesto. Por eso no es conflicto de interés, es un acto de corrupción, es un acto en contra del Estado de Jalisco. La Contraloría no tendría nada que ver en esto y todo este acto, toda esta acción pone en entredicho a la misma Comisión Estatal Anticorrupción y pone en entredicho al mismo sistema de justicia de Jalisco. No, si pensamos que el gobernador tiene la confianza de los jaliscienses, no la tiene, pero no es porque los jaliscienses seamos desconfiados, es que simple y sencillamente el gobernador ha hecho hasta lo imposible por perder esa confianza que tal vez en algún tiempo o en alguna ocasión existió. Yo creo que para los dos casos, tanto
para regresar, a Jalisco a un estado de seguridad, a un estado de percepción de que realmente los homicidios bajan, el gobernador tendría que presentarnos estrategias confiables para ello, y en el otro caso yo creo que tendría que hacer no solamente ya una marcha atrás de lo que fue esta licitación, sino de inclusive pues investigar por qué se hizo de esa manera, cuál era el fin. Yo insisto, es un acto que en otros países se podría considerar como una conspiración en contra de los intereses del pueblo de Jalisco. Ese es mi comentario para el día de hoy. Doctor, porque como bien lo menciona, el tema pareciera reducirse a lo que usted señalaba, un conflicto de interés, pero evidentemente, y por los elementos que usted ha puesto sobre la mesa, tendría que ir mucho más allá de esto. Lo señalaba ya usted, un acto de corrupción que debe de investigarse y sobre todo, doctor, que ha puesto a prueba o que necesariamente tendrá que poner a prueba las instancias recientemente creadas, y nos referimos al sistema estatal anticorrupción, un sistema que nació y que se ha formado aún en medio, a pesar de que hay gente muy valiosa, muy reconocida, no ha terminado todavía de cuajar y de convencer el trabajo que debiera hacer este sistema, doctor. No, yo creo que el sistema estatal anticorrupción, siento desde mi punto de vista, lo dije en su momento, que nació mal, y ahorita es un sistema que está completamente incapacitado para dar resultados frente a un problema como este, porque este es un problema que lo rebasa. Hay un problema con la corrupción en México y en Jalisco. Todo mundo hablamos de corrupción, todo mundo decimos como si la conociéramos o como si supiéramos qué es, pero al final de cuentas nadie podría decir qué cosa es exactamente un acto de corrupción. Obviamente el gobernador no va a aceptar para nada que este acto sea un acto de enorme corrupción cometido desde el Estado contra el pueblo de Jalisco. Obviamente muchos van a decir que fue conflicto de interés. Cuando el tema se lleva a conflicto de interés, la corrupción se atenúa porque le estamos dando inclusive la posibilidad de una equivocación. Yo no sabía que la abogada trabajaba para esta empresa, que que trabajaba con mi hermano. O sea, se diluye el conflicto de interés. Puede ser en muchos, es múltiples, puede tener muchísimas causas y muchísimas respuestas. Un acto de corrupción sencillamente no se ha definido. El sistema estatal ni el sistema federal anticorrupción saben qué cosa es corrupción. Necesitarían agarrar a alguien cargando maletas con millones de dólares para decir cometió un acto de corrupción. Pero aquí hay una corrupción inclusive al funcionamiento del poder legislativo. O sea, a mí me parece muy grave el empleo que está haciendo el gobernador del poder legislativo también. Ya lo hizo con la desaparición del Instituto Jalisciense de las Mujeres. Entonces hay una cooptación de dos poderes, faltaría el tercero, y aquí inclusive estaría el sistema estatal anticorrupción, para decir, bueno, que todos los sistemas, todos los poderes organizados en el Estado están cooptados por el gobierno del Estado, y eso es sumamente grave desde mi punto de vista. No hay ningún contrapeso que pueda decirle al gobernador: lo que estás haciendo es un enorme acto de corrupción, no un sencillo o simple conflicto de interés. Porque además, doctor, si de alguna manera revisamos todo el procedimiento que se siguió, como usted lo retomaba aquí, pues nos damos cuenta que fue completamente intencional. Es decir, no es que falló en algo o alguien se pasó de listo. En realidad todo apunta a que fue algo que se armó. Pues por eso yo hablo de una conspiración contra el pueblo de Jalisco, ya como sucede con los Estados Unidos, que hay un delito de conspiración, es decir, hay una persona que tiene poder, que maneja información privilegiada, y esta persona se pone de acuerdo con otras personas que no son cualquier cosa para conspirar, porque no es que me siente yo en un restaurante a ver cuánto le vamos a invertir cada uno a hacer un negocio. Aquí yo siento que sí existiría en todo caso
ese delito de que qué vamos a hacer para quedarnos con tal cantidad de dinero. Ahora, habría que revisar bien que la maquinaria corresponda al costo, independientemente de que, por supuesto, es una empresa que no tiene absolutamente nada que ver con maquinaria. Yo no puedo poner a rentar artículos de astrofísica, no sé, porque no tengo ningún negocio de eso. Entonces, hay varios elementos que nos hablan de que hay una intencionalidad de hacer un mal en la acción que se está realizando. Y lo que a mí me lleva, pues, es simple y sencillamente a esto, a una cooperacha o a empezar a ver cómo vamos a sacar dinero para las elecciones para la presidencia de la República. Muy bien, como siempre, un placer escucharlo, doctor. Al contrario, un gran abrazo, buenos días. Gracias, el doctor Roberto.